Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Radio Sur Sin Límites. Estoy tempranito aquí tomándome una tacita de café bien rica. Y bueno, le mando un saludo a Mari Carmen Jiménez, que la acabo de ver por aquí, no hace ratito, a Carlos, que está ya en producción. Gracias por ayudarme en todo esto de la edición y demás. Y bueno, hoy les comentaba que es ya nuestro segundo programa y hoy vamos a dedicarlo a Magnolia Vázquez Ortiz, quien nos presenta su libro Ese animal feroz que es la familia, ¿no? Entonces, la verdad, más a ratito la voy a ir a ver ahí a la Biblioteca Belisario Colorado Jr., que es ahí en la DAEA. Ahí debe de haber un lugar muy bonito para hacer una plática con ella acerca de su libro. Pero antes que vayamos para allá, les leo un poquito acerca de ella. Y bueno, pues ni modo los lentes, ¿no? Magnolia Vázquez Ortiz es de Villahermosa, es licenciada en psicología por la Universidad de aquí de la UJAT. Estudió también la maestría en letras en la UNAM y una especialidad en teoría crítica. Bueno, ella es profesora de la universidad, es miembro del Jalón Literario, que es coordinado en sus inicios por Fernando Nieto Cadena, quien ella dice que ha sido parte de su inspiración para escribir lo que es poesía y también narrativa y ensayos, algunos ensayos. Dentro de sus reseñas literarias, con respecto a los ensayos, pues ha participado en revistas tabasqueñas como Signos, revistas Insontle, y bueno, hoy vamos a hablar de ese animal voraz que es la familia, que es una edición de la UJAT. Ella escribió este libro, ya tiene un poquito de rato, 2019. Llegó en estas vacaciones a mi casa y la verdad me llamó la atención desde el título. Cuando lo fui leyendo, la verdad es indudable pensar en la importancia que tiene el núcleo familiar, si lo vemos como institución, si lo vemos como valores, como educación y más hoy que los niños están en casa mayor parte del tiempo porque están en vacaciones. Casi estas vacaciones no es así como que muy dado de salir de vacaciones porque hay que comprar útiles escolares, porque muchos tienen cambios de escuela y demás. Entonces la familia se concentra un poquito más en la casa y este libro me llama la atención por el papel que tiene pues ciertos personajes en nuestra familia, como son desde la abuela, el tío y qué más de esta familia tabasqueña muy característica, ¿no? Incluso la chancla es un símbolo, digamos, de rigor en nuestra familia, pero bueno, vamos a hablar con ella, vamos a preguntarle por qué ese animal voraz que es la familia. Así que quédense con nosotros. Esto es Radio Sur Sin Límites. Yo me termino el café y nos vamos para allá a la Belisario Colorado Jr. de la DAEA para platicar más a fondo con Magnolia. Bueno, pues estamos de vuelta aquí, ahora sí acompañada con Magnolia Vázquez Ortiz. En realidad, pues estoy muy contenta de que estés aquí conmigo en este programa, Cafetera Cultural. Y pues como ya les había comentado hace rato, ese animal voraz que es la familia. Híjole, qué interesante, ¿verdad? Mira, Magnolia, yo te conozco a ti, de hace unos años aquí en la universidad, pero me gustaría que nos platicaras un poquito antes de conocer tu libro. Ya lo leí en estas vacaciones, me di la tarea de leerlo. Gracias. Me gustó. Me hizo recordar otros libros de psicología
y creo que por ahí viene mucho que ver con tu formación inicial, que es precisamente que, además de escritora, que creo que lo desarrollaste ya en una etapa madura, y eso es interesante porque entonces pues la redacción es mejor, tus conocimientos son más claros de cuando uno, bueno, de todos modos uno inicia desde pequeño con ese instinto, ¿no? Ajá. Pero platícame, este libro no es un libro romántico, no es un libro que, es un libro triste a veces, fuerte, y me gustaría saber cuál fue la principal motivación de escribir este libro, desde tu formación de psicóloga o de querer escribir. Cuéntame. Pues desde mi formación de psicóloga, pero antes de continuar con la respuesta, agradezco la invitación, Sí. Rocío, muchas gracias por contemplar y por No, leer el libro. claro. Y bueno, sí, la psicología es lo que me llevó a escribir el libro, pero no desde mi práctica como psicóloga, sino como desde mi práctica como paciente. Yo entré a análisis con una psicóloga. Mi primera hija me provocó eh, la separación laboral. Ujú. Entonces me cuestionó si yo quería ser mamá o Híjole. de tiempo completo, o de medio tiempo, o de poco tiempo. Oh, ese papel, Entonces yo ¿verdad? tenía El rol. el rol de mamá, entonces yo tenía en ese momento un trabajo en la administración pública del municipio como psicóloga, pero también era mamá. Me había recién estrenado como mamá de Itzamar y tenía 3 meses de nacida, entonces el trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde era demasiado tiempo para estar sin ella. Sí. Entonces entré a análisis y decidí terminar mi contrato laboral en cuanto pude, un mes después, y me dediqué a ser mamá como yo deseaba ser. Entonces, el análisis, el estar en análisis, me provocó trabajar la parte familiar de la madre, mi relación con mi madre, con mis abuelas, como niña, como hermana, como hija, como sobrina. Y entonces, lo que no decía en análisis, comencé a escribir. O sea, fue una necesidad imperiosa es continuar escribiendo sobre mi vida ya en un papel. Eso fue Sí. lo que me llevó. Fíjate, Magnolia, que cuando yo leí el libro, igual me acordé, porque el libro está dividido en dos partes. La cuestión del pasado, ¿no? Es una parte que dice, me como mi pasado. Y la otra es, ¿pero qué? Pero yo defiendo la Yo locura. defiendo la locura. Híjole, estas dos partes, en ese el de yo me como mi pasado, me hizo recordar este matriarcado que también se vive en Tabasco. ¿Qué opinas tú de eso? Yo no quiero hablar mucho. Cuéntanos tú sobre este análisis que tienes desde psicóloga y de escritora, también ahora que lo pones ahí, este matriarcado tabasqueño que ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo, cómo lo hueles? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo ¿No? lo viviste? Creo que es un matriarcado no especialmente tabasqueño, sino de la cultura mexicana. Ujú. Me parece que aún en pleno siglo XXI, aunque hay algunos cambios de los roles entre la familia, papá y la mamá que colaboran, sigue siendo la madre quien acompaña a sus hijos hasta que se independizan, ¿no? El papá sigue siendo el proveedor, quien está fuera de casa la mayor parte del tiempo del día, y la madre es quien acompaña. Entonces, por eso es un matriarcado. O sea, por eso la mamá en el 10 de mayo siempre es la más querida y la más demandada, independientemente de cómo se festeje, ¿no? Y el Día del Padre se instauró, pero es la madre quien sigue teniendo la presencia del ámbito familiar. ¿Y la abuela? ¿Qué dice esa abuela? Cuéntame. Esa abuelita que por ahí hay que leerlo, ¿eh? De verdad. Ahorita les voy a decir dónde lo podemos encontrar.
Sí. para que, pues para que le hagan llegar sus comentarios, pero quiero que me hables de la abuelita. A Bueno, ver, es que aquí hay dos abuelitas, ajá, ¿no? La abuela materna y la abuela paterna, y sí, creo que las dos se complementan. ujú, Una abuela materna que tuvo que luchar para sacar a sus hijos adelante, 14 hijos, son 14, o sea, es de la vieja sí, camada, sí, sí, diríamos. Mi abuelo era alcohólico, entonces se gastó una parte de la herencia familiar y entonces mi sí, abuela tuvo que sacar sus ingenios para poder criar a sus hijos con una tiendita. Y entonces esa que tenía el control, tuvo que fortalecer su carácter, violento muchas veces, para ujú, poder maniobrar con 14 chamacos que de poco a poco se fueron yendo, ¿no? La sí, mayoría eran 8 hombres y 4 mujeres. Y en la parte de la abuela paterna, ella no hay una violencia, ella es más por la palabra, era profesora ujú, y fue recorriendo, como antes los profesores eran nómadas, ¿no? Iban cambiándolos de un pueblo en pueblo. Yo digo que mis tíos, incluyendo mi papá, fueron naciendo cada uno en un pueblo dependiendo de dónde habían asignado a mi abuela. Entonces, en el caso de ella, era más civilizada, pero aún así tenía alrededor a sus hijos, ¿no? Civilizada en el sentido de la no violencia, incluso tampoco con ujú. las palabras, En- pero era muy callada. rompía ciertas creencias, digamos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero eran muy estrictas las dos porque la primera, la materna, mi abuela Erlinda, mamá Linda, la denomino aquí en la Ujú, novela, era muy autoritaria, pero digo, tenía que serlo, ¿no? Porque mis tíos no eran una perita en dulce, eran hijos de la chingada, diríamos, en la adolescencia. Y en el caso de mi abuela paterna, su ser profesora como que también, pero ya se me fue la idea de lo que se estaba comentando de la Sí, primera. no, pues la primera abuelita es prácticamente luchadora, trabajadora, y la otra con sus palabras, Sí, digamos, fortalece un aprendizaje que tiene que ver de no solo la lucha en el trabajo, sino en el conocimiento, y la en moral la moral, en el, sí, y religiosa. Mi en abuelita los era muy valores. estricta en esta parte porque ella sí practicaba una religiosidad, era protestante, Ujú, evangélica, entonces sí, una moral qué padre. intachable. Eso es algo Sí, muy que también yo reconozco, ¿no? sí. En Fíjate ella. que cuando yo leo el libro me hace recordar también mi familia, que esa es la idea, ¿no? Que cada uno haga una retrospección de su familia, Sí, de lo que tiene y cómo lo ha vivido en casa, ese papel, en este caso de la abuela, ¿no? Y sí somos muy parecidas, quizá por pues por la época en la que nos tocó vivir. sí. Este, yo también tuve una abuelita como la tuya, trabajadora, entonces igual a mí como que me dio ganas de escribir sobre ella, igual con sus 10 hijos, en este caso eran menos, y el papel del abuelo, ¿no? Que muy inteligente, en este caso mi abuelo, pero también muy dado a la cultura tabasqueña del La chupe, ¿no? cerveza, sí, De la sí, cerveza. sí, sí, sí. Bueno, pero ese valor, cuando tú hablas de me como mi pasado, hablamos de una cuestión transgeneracional, ¿no? Y cómo son las tías abuelas, me hace recordar cómo son las tías abuelas, cómo es mi familia, cómo soy yo y qué traigo de todo de esa historia, Fíjate ¿no? que es que mi Y familia, cuando tú ajá, dices, me como mi pasado, o sea, cómo lo interpreta? me como el pasado es como para decir, nosotros estamos habitados, nosotros somos a partir de los otros, Ujú, somos influenciables, de la madre, el padre, los hermanos, luego los amigos, ¿no? Entonces vamos creciendo y vamos formando nuestra propia identidad, pero entonces cuando digo como mi pasado, es que me lo como y lo voy a digerir y ujú, voy a expulsar lo que no me gusta y voy a quedarme con lo que sí, lo que me va a alimentar. ok, Y entonces ese comer implica quedarme con la parte luminosa, la parte positiva, la parte amable de la familia y expulsar en el libro la parte que no me agrada y en la que yo no me reconozco.
Ok, Y pero entonces se va. ¿tú crees que fue por influencia de la televisión? Porque en esa época salió la televisión y veíamos, ¿qué veíamos? Ah, yo veía Cachirulo, incluso aquí está Ah, el cuento bueno, de pero también Cachirulo, veíamos en las películas de la Sí, mujer sufrida, ¿no? sí, sí, pero incluso, claro, pero yo no me reconocía, o sea, esto, pero a mí no me gustaba eso, porque Ah, ok. mi papá nos compraba libros de los cuentos, los clásicos cuentos de hadas del Sí. príncipe, entonces yo me imaginaba que mi vida iba a ser feliz, que iba Ujú. a encontrar a mi príncipe y que me iba a casar y que iba a ser eso, no pensaba en la familia, Pero no sino veías a María, por ejemplo, a las Marías. yo no me reconocía en ella, yo me conocía. Me reconocía siempre en las princesas y en las futuras reinas, ¿no? Yo era una princesita. Entonces, no, o sea, creo que los cuentos a mí Ujú. me inclinaron a pensar de que yo iba a vivir mi cuento feliz. O O sea, iba a sea ser un que, personaje feliz, con final feliz. ah, Pero te voy a comentar, y no, eso no lo he dicho, pero tú mencionas, ¿no? Hasta ujú. a mí me dieron ganas de escribir sobre mi propia historia. Qué bueno, Sí. porque incluso yo ya escribía, pero escribía más poesía. Y, y en mis lecturas encontré a Marguerite Duras, que escribió El amante, Ujú. y encontré en la lectura de Confesiones de un burgués de Sandor Maray, que ellas hablan de la familia y de las abuelas, y no de una manera benévola, porque, ay, las abuelitas Ujú. dulces, ya como están viejitas, ay, qué pacíficas, son amorosas, nada que ver con las mamás, ¿no? Cuando las mamás son agresivas. Y, y entonces leo a Marguerite Duras en El amante y cómo habla de una manera que a mí me sorprendió de la madre. Una madre Entonces, terrible. Margarita Y, entonces fue la y fue la influencia. influencia para decir, yo puedo también escribir, puedo liberarme, o sea, esto que no me gusta de la familia y Ujú. que hay que evitar repetir y promoverlo, expulsarlo, porque además me duele, ¿no? Porque Ujú. aquí tengo aquí algo que no me permite ser. Y Sí. entonces comienzo a escribir. Y cuando todo coincidió, y luego también Asando Maray habla de las dos abuelas, de las dos familias. Yo dije, es que mis dos familias son distintas y Ujú. parecidas a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué es la distinción de cada uno? Yo tengo estas dos influencias, entonces, ¿con qué me quedo? La parte positiva de ambas. Entonces fue más terapia o venganza. No, no fue venganza, es expulsar, o sea, es decir, yo puedo, ese Claro, pasado, yo quiero que influya en mi vivir. claro. Entonces, quiero mi bien vivir. Y entonces la escritura me permite también vivir como yo quiero vivir. La escritura eso me permite, Ujú. Sí, sí, la como libertad de ser la y libertad. de elegir, Sí, ¿no? muy bien, me gusta, me gusta. ¿Y cómo lo perciben tus hijas? No sé, mi ¿No te ha hijo, dicho? ¿Qué te ha dicho? no, pues Ponlo ahí para que vean. escuchan nuestra historia, nuestras Ujú, anécdotas, y escuchan. O sea, no, ellos no juzgan, ellos como que han aprendido a escuchar, también son lectoras, ujú. lectora. Y incluso el mayor Iván fue quien me hizo la portada y se tuvo que leer el libro. Entonces, a partir de la lectura del libro, escribió. Ajá. Nada más dice, bueno, qué familia, ¿no? Pero aquí también la ventaja de la literatura y de las historias que escuchan de la familia es que cada uno tiene su propia versión, Sí, claro, ¿no? Y que cada uno también puede, se dan cuenta que pueden salir de ese laberinto que puede ser frustrante, que puede ser doloroso, que puede ser triste, como tú mencionas. sí, Hay muchos fragmentos muchos fragmentos. De tristes, hecho, hay uno que sufridos. dice aquí, hay un verso que dice, aprendí a callar, enmudecí.
A ver, cuéntame. porque nosotros, o sea, mi papá era muy imperativo, era cuando éramos niños, y sí, y hasta la fecha, no, bueno, hasta la fecha ya no, porque ya tiene 86 años, 87 años, pero yo crecí en la época en que los niños y niñas no podían opinar. O sea, quien tiene la palabra solo es el adulto. Lo que menciono en Ujú. el poema de Sí, entrada, sí. ¿no? Nosotros teníamos que estar sometidos, no podíamos, incluso cuando llegábamos, no podíamos hacer ruido, ese papá que va a descansar, Ujú, o sea, y es y calladitos todos. calladitos y ni te ocurra responderle porque te va el manotazo, el cinturonazo. Y Ana, mi hermana, sí Si lo era muy aplica. contestatoria, ¿no? Y ahí se va, ahí, en el libro viene esa parte de violenta, que no fueron muchas ocasiones, pero que yo me quedé traumada, digamos, así como que, y eso no quiero, No. que se expulse, ¿no? Sí, sin embargo, la chancla aquí en nuestra cultura es como que para las mamás, uy, bien funcional, Sí. ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, tú eres psicóloga, vas a decir que no, pero Una nalgada, yo digo, claro. Jesús, mamá, una nalgada, un chancletazo no está de más, Sí, digo, sí, de si es hecho sí lo necesario. escribes ahí, Sí, ¿no? sí, Que no, mis hubo un, papás sí, sí, que una vez, incluso una vez mi hermana niña, o sea, son también los niños, ¿no? Tomó dinero y mi y, mamá, no fue mi papá, fue mi mamá, y pone la mano en la tabla y con el cuchillo, o sea, yo veo el cuchillo, fue para mí terrible, sí, hombre. y bueno, con la plancha, ¿no? Pero es la forma en que enseñabas la moral, o sea, vas a comportarte éticamente, aquí no hay ladrones, ¿no? Óyeme, y cuando tu familia, que ya me dijiste de tus hijos, pero cuando tu familia lee este libro, ¿qué te dice? Frases cortas. Frases Ay, cortas. ya salió mi tío tal, mis primos, ¿no? Ajá, sí. Újales, aquí nadie sale ileso. Y mi mamá, pues también tal vez se duele, ¿no? Pero de una otra manera nosotros al cambiar, ella también va cambiando, va modificando y va perdonando. O sea, porque es que es esto, la violencia intrafamiliar Ajá, que la es vemos de otra algo, forma sí, ahora. se repite, y uno tiene que romper el círculo porque si no, continúa. Sí, pero quiere decir entonces que hay también un cambio en tu familia, Sí, 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 y en la familia de todos, pues sí, 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 yo sí. considero que, por ejemplo, mi mamá tiene 89 años y de repente, pues ha visto pasar con varias generaciones todos estos cambios en los pensamientos, en el tipo de familia que hay hoy, ¿no? En los roles que de repente el papá es el que está cocinando y la mamá es la que sale a trabajar y ella así como que al principio incomprensible, pero poco a poco eh, pues aceptando, viendo estas nuevas formas de en la que ella solo se cuestiona, analiza, se sorprende, pero dice, pues así es, ¿no? O el cambio, ¿no? Sí, sí se cambia, sí, sí, sí se va transformando. O sea, la parte, mi abuela no pudo. ¿Qué es lo que tú quisieras dejar encerrado en todos estos procesos de cambio en la familia? Lo que Como, no te como, gustaría, porque, ajá, es que, no, o sea, también, fíjate que cuando yo tuve mi tesis, me titulé en la maestría, la licenciatura como la actitud de la mujer ante el alcoholismo en su pareja. El ujú, alcoholismo el es alcoholismo. un detonador de la violencia interfamiliar y fuera incluso de casa, ¿no? Entonces, eso es un tema que se aborda aquí en la Sí, novela. sí, el tío Entonces alcohólico, ¿no? A través. el alcoholismo es una problemática social, Ujú. ¿no? Entonces, Y es parte de es, nuestra es parte de cultura. nuestra cultura. Entonces, creo que cuando me titulé y fue el examen profesional, me preguntó uno de los sinodales, bueno, ¿y qué harías? ¿Tú qué haces? Es que no puedo, o sea, eh, y que vaya la mamá o el papá con el psicólogo, sí, pero no es suficiente, sí, pero ¿qué más? No puede convencer es algo personal, o sea, no puedo Claro. cambiar, si la persona no puede, no quiere o no desea, no lo va a hacer. Pues Pero quizás a entonces lo mejor. tal vez Ujú. abrir más espacios para el Sí. deporte, para el arte, Ajá, que sí. eso la Para la administración pública lectura.
tiene que Claro. abrir más espacios. Sí, la El arte. importancia que tienen las artes, la literatura y el deporte para poder cambiar estas cuestiones que son a la vez un problema social Sí. que afecta a la familia. Hasta la iglesia hace parte. Claro, en esta cultura de la paz, claro, la iglesia debe ser como parte de las instituciones o de los Es grupos, parte, sí. ¿no? Que buscan esta Este cultura cambio, de la paz. cultura de la cambio. paz. Sí, sí. Sí, y pues es el parte del sistema, o sea, de la mercadotecnia, de todo, ¿no? Esa es una de las cosas con la que lucha la familia, el que llegue problemas como la drogadicción, el alcoholismo. Claro, actualmente Sí, ya el hay alcoholismo a sigue, muchas, pero las drogas a sí muchas siguen. familias les toca y es lamentable esta situación, Sí. la verdad. Sí. Y bueno, pues, mira, la verdad tengo aquí muchas otras cosas que preguntar, pero me gustaría que fuéramos cerrando Sí. con la cuestión del estilo literario, porque cuando yo te digo me dieron ganas de escribir, veo o sea, que tu estructura es diferente, ¿no? Estructura narrativa, es una narrativa en primera persona. Cuéntanos cómo se dio este formato de escritura. Fíjate que Haz mi una, escritura haz una recomendación también para los jóvenes o para no tan jóvenes que queremos escribir, por ejemplo. No fue planeado, fue escribiendo a como fue surgiendo. No fue planeado en primera persona, sin embargo, sentí que así podía yo expresar mejor Conectar, sí. lo que cada personaje, los personajes son reales, ¿no? Todos los personajes son reales. La invención es los monólogos, porque están escritos en primera persona. Claro, A veces no. son recuerdos de una Sí. niña, a veces de una adolescente, Sí. de una adulta. Sí. Y son los monólogos son inventados, ¿no? Pero fue digamos, la primera persona fue la forma en la que yo mejor pude expresar lo que deseaba expresar. Por eso utilicé la primera persona, ¿no? Y hay unos versos también, ¿no? Ah, sí, los poemas. Escribí este libro simultáneamente con un libro de poesía que se llama Apuntes de una Viviente. Ese libro me lo publicó la Secretaría de Cultura también en el mismo año, en el 2019. Los dos, tanto la novela como el libro de poemas, nacieron en el mismo año, se publicaron en el mismo año. Entonces ahí también abordo el tema de la familia, pero ya la poesía es una poesía alegre, o sea, la parte también luminosa de la familia. Sí. O sea, tampoco la familia es tan No, terrible. no. Son una de las cualidades de ambas familias, abuelos, tíos, son muy solidarios, muy bondadosos, muy apapachadores, muy efusivos, o sea. Y eso lo quisiste plasmar en algo más estético que era la poesía. El verso. Más que estético, así surgió. Así surgió. Así surgió. O sea, cuando yo escribo, es la misma, mi mano es la que va dictando qué formato si es poesía, si es relato, o si es ensayo incluso, ¿no? Sí, sí. Los temas sociales, por ejemplo, los manejo más en poesía y los manejo en ensayos. Ok. Despertar en medio del océano, rodeado de un lujo sin precedente, donde cada amanecer marca el inicio de una aventura extraordinaria y exclusiva. Siente la adrenalina en una pista de carrera sobre el Marán y deleítate con los sabores más exquisitos de nuestra alta cocina internacional. Vive momentos mágicos en familia, llenos de risas y sorpresas inolvidables. Cuando cae la noche, la música y las luces despiertan la fiesta bajo las estrellas. Este es el viaje que siempre soñaste. Relájate y conecta con lo esencial. Descubre la verdadera esencia del lujo en alta mar. Reserva tu experiencia hoy mismo.
tenemos una pregunta. Por ejemplo, si este libro llegara a manos de una maestra de secundaria y ¿qué te gustaría que entendieran los alumnos o qué te gustaría que se comentara en esa comprensión lectora, ¿no? Secundaria. ¿Qué me gustaría? Ajá. Más bien, si se sienten identificados, que vean que puede decir, ay, no soy yo, no soy la única que ha vivido esto, no soy el único que ha pasado de esto. En la secundaria tengo anécdotas Sí. ahí de cuando, bueno, no secundaria, pero en la universidad yo formé parte de un equipo de fútbol, Sí. y entonces esa cuestión de la camaradería también, mi vínculo con mi hermana cuando íbamos a la escuela, ¿no? El bolis, o sea, mis primas, o sea, yo tuve, afortunadamente no fui yo directamente violenta, o sea, digamos, Sí. ahí digamos que fue un ajuste de cuenta, diría mi maestro, que es Fernando Nieto, y parece un ajuste de cuentas. Parece una venganza, familiar, ¿no? Ajuste de pero no cuentas. fue así, no nació así y no lo veo así el libro. Pero hablo también de mis primas que fueron abandonadas por su padre y quedaron en casa de mi abuela, y entonces también ellas vivieron esas carencias, pero esas primas actualmente están haciendo su vida, y están haciendo su vida Salieron. bien, y están cambiando, y están viviendo de una manera distinta. Entonces, uno puede, yo, más que quiero que opine, cada uno va a tener su propia Pero lectura. sí tiene una segunda parte este libro. Sí. Ah, bueno, porque sí creo que... Sí, tiene una segunda parte y se titula Vamos a llover sonrisas, que es como la parte luminosa también de la familia. Muy bien, sí. ¿Sí? Y están no nada más está la familia, también están los vecinos. En mi caso, me cambio del pueblo Simón Sarlat a Sabina, que es aquí en la periferia de Villahermosa, y también el llegar a una casa, a otra casa, tenía una casa con mi cuarto, mi cama, compartí con mis hermanos, y llego a una casa donde estamos todos y al principio es de madera y vivimos las carencias. O sea, son cosas que uno no es de superación personal, pero son experiencias que a uno van alimentando, que pueden y que van identificarse. Diciendo, tienes esto, también tienes esto, que deseas mantener esto o regresar a esto o aquello. Entonces creo que más bien como promover de que siempre va a haber adversidades, siempre va a haber situaciones que te van a complicar la vida, tal vez en un menor grado algunos, en un mayor grado otros, pero que todo tiene salida, ¿no? Creo que y la literatura nos abre esas posibilidades de salida. A mí la literatura me alimentó desde chiquita. Muy bien. Bueno, por ahí tengo otra preguntita. Sí. Ya total que tenemos el programa para nosotros solitos. Esta pregunta tiene que ver con el hecho de que lo que tú decías, ¿no? Nosotros, porque yo también me incluyo ahí en esas vivencias de salir a la banqueta a jugar o más adelante en la secundaria escaparnos los problemas de la familia que estaban en casa, del papá borracho, de la mamá sufrida o demás. Muchos niños salían, en mi caso allá en Macuspana, pues se salían a jugar fútbol, a pescar, a la camaradería, como dices tú, las niñas regularmente eran las que más nos quedábamos dentro de casa viendo televisión o encerradas, o muy pocas nos escapábamos, ¿no? De esa realidad. Entonces, pero hoy los chicos están en el celular. Hoy la mayoría, los problemas siguen siendo iguales, ¿verdad? Porque siguen como existiendo. tú siguen existiendo, porque dices tú, se ven de otra forma y demás, a veces hasta más violenta quizá por la cuestión de la drogadicción y de los vicios, pero pero los niños se están refugiando en un aparato tecnológico. ¿Y qué opinas tú de eso, no? ¿Qué medidas debería de tomar la familia, la institución o otras instituciones o incluso quien lea qué medidas pudiera tomar, no sé, el abuelo, el tío, que está viendo de lejos la familia, ¿no? Y sus hijos. Es que
digamos, esas respuestas como que No, bueno, están muy es, general, sí, pero pero que, tal vez aprovechar la tecnología. O ujú, sea, a mí me ha permitido obtener lo digital, ujú, libros que yo no podría conseguir de ok, manera impresa. Entonces, que utilicen la tecnología para leer, o sea, que utilicen, si tienen la tablet o tienen el celular, no pueden estar, que sepan ellos de que hay literatura y que hay literatura digital y que pueden ellos conseguir. liberarse de ¿Sí? ahí. O sea, si voy a tener el laptop, ¿para qué lo uso? Para jugar, para navegar en Ujú, TikTok, donde incluso existe el peligro, ¿no? De ser ujú, eh, sometido a ciertos fraudes, ¿no? ujú, Eh, pero también podemos utilizarla para leer, para ver películas. Yo creo que estamos en una época digital en donde no podemos escapar, pero si a mí me piden cómo podemos como apoyar, bueno, que los papás, si tienen niños, que los papás vean que hay otras opciones y que en, dediquen el tiempo. O ujú, sea, incluso aquí en Tabasco, en este sexenio y en el municipio del centro, que es donde yo me muevo, hay muchísimas actividades culturales, jóvenes. La poesía está dando mucho, la narrativa, el teatro, ujú. y no nada más en el centro, o sea, en varios puntos de la ciudad. Y creo que también el gobierno en la Secretaría de Cultura también está llevando Ujú. la cultura a los municipios. Entonces creo que hay que salir de casa. Yo creo que hay que salir de casa, pero hay que salir acompañando a los hijos si son menores de edad, Muy ¿no? bien, muy bien. Pues este libro lo podemos encontrar en el repositorio de la UJAT. Sí. A ver, dinos tú esa parte. ¿Dónde lo podemos Es encontrar el o dónde repertorio lo de la podemos UJAT de leer? difusión cultural, Ujú, está en formato digital y se sí, llama Es Animal Voraz, que es la familia. y yo voy a dejar el link Ujú. aquí para que lo podamos ver. Sí, y también si quieren también leer el complemento de poesía, que es Ujú, Apuntes de una viviente, también está en el formato digital de ujú. la Secretaría de Cultura. Ah, también está en la Sí, Secretaría de sí, Cultura. sí, los dos. Perfecto. Ujú. Pues sí, mira, hablando de eso y concluyendo, este, creo que yo leí el libro y me gustó de más que nada, el libro es una crítica como tal a la familia, Ujú. que en este caso es la tuya, pero hace una autorreflexión de cómo es la mía. O sea, ¿cómo es? ¿Ves la paja en el ojo? ¿Cómo es? Ajá, es que me Es parece que refleja, o sea, que mi refleja, familia es es una reflejo típica familiar, familia de exacto. aquí. Y Sí. que muchas veces es el silencio, Bruno, ¿no? Cuando hablábamos de la película del Encanto, que son las cosas que la familia casi no quiere decir. Ajá. Ay, el tío borracho, ay, no, no vamos a hablar de nada de la familia, de lo feo, todo lo bonito. Claro que no es así Entonces, la vida. exacto, entonces, al final hay una serie de problemáticas que la familia no puede solo, el papá, la mamá, también es un aprendizaje, o sea, es algo, ellos van creciendo como familia, Ujú. pero como sociedad debemos fortalecer esta parte, las instituciones gubernamentales también tienen que fortalecer esta parte, creando espacios alrededor, como tú muy bien decías, del deporte, las bibliotecas municipales, los maestros que viven cerca de su colonia y que tienen niños jugando y que los ven de lejos, algo tenemos que dar, ¿no? Algo tenemos que dar. La abuela que sabe cocinar, la abuela Ujú. que sabe tejer, tiene que jalar a sus hijos Claro, y decirles, vamos a aprender algo, voy a claro. dejar algo de mí, lo bonito, ¿no? Lo Sí, positivo. Y problemas, pues siempre van a haber. sí. Yo creo que es una buena experiencia. Sí. O sea, es para decir, esto es parte de una vivencia familiar que puede coincidir con la vivencia de muchos o de pocos, pero creo que el aprendizaje que yo aquí obtengo es de que se puede cambiar, que es posible cambiar lo que no nos gusta y empezar por uno mismo, ¿no? Y al cambiar uno, al modificar, así se puede,
también nuestro entorno no cambia. Claro, Somos claro. ejemplos, somos modelos. Sí, como ya decíamos, ¿no? El papel que tiene la madre tabasqueña o el matriarcado tabasqueño, porque a pesar de que nos han señalado sobre la cuestión de violencia de género, este, no solo ha sido masculina, ¿no? Esta cuestión también ha sido desde lo femenino, esta violencia de género. Claro, uno repite. Sí, sí, y la verdad que por ahí yo considero a mi familia un fuerte matriarcado y la verdad, este, fueron, yo he hecho algunas preguntas y de repente me he encontrado, adiós Rebeca, me he encontrado que hay una gran influencia de la abuela como Sí. trabajadora y que en esta cuestión transgeneracional hemos repetido patrones, y que hemos salido adelante, por una serie de cuestiones de valores que la abuela nos dejó desde hace 2 generaciones atrás. Las abuelas son, claro que tienen mucha influencia, incluso tanta influencia tuvieron en mí que Que las dos, escribí, que las dos ahí están. están aquí Bueno, plasmadas. bueno, pues con eso vamos a terminar. ¿Quieres algo No, nada más agradecerte y bueno, Ujú. invitarles al público de Radio Sur Sin de Radio Sur Límites? Sin Límite para que se animen a buscarla y a leerla y podemos platicar, pueden incluso en mi Facebook, Magnolia Vázquez Ortiz Estel, Ya podemos ahí compartimos, conversar, sí, claro. sí, Y no, pues, inquietudes. Muchas bueno, gracias, pues Rocío. muchas gracias. Gracias aquí también. Estamos en la biblioteca de Daea con la maestra Lupita Suara, que por allá anda. A ver, otro día la vamos a invitar a ella también para que nos platique toda esta experiencia. Ella sí trabaja cuentos, tú no, Sí. ¿verdad? Tú narrativa. Bueno, la narrativa, novela, cuentos, va a Sí. salir un próximo libro también, Ah, que es de, bueno. bueno, tengo ahí inédito, y es Ah, muy bien. relatos, cuentos. Entonces te vamos a tener que invitar otro día a el programa y la verdad que este tema a mí me fascinó. La familia, ahora que precisamente estamos de vacaciones, que tenemos los niños en la casa, que no lo vean como una cuestión de, ay, los niños en la casa. No, ¿verdad? Hay que verlos con mucha sabiduría, con todo ese amor que queremos transmitirle a nuestros hijos. Esta es la manera. Lean el libro de verdad, Incluso sí, hay fragmentos, son como sí, estampas, entonces se puede leer en familia, ujú, claro, claro, y incluso una dinámica con la mamá o el papá, porque también si uno hace lectores a partir de que los papás acompañan a los niños, ¿no? Entonces, creo que una de las cualidades, no me parece, pero una de las cualidades sí, del sí, libro es que son capítulos cortos, de una cuartilla o sí, de dos sí, cuartillas. Entonces, no es necesario que lo lean de tirón, sino que pueden ir poco a poco leyendo. Hay quienes lo pueden leer desde una sola sí, tirada, claro, pero pueden ir poco a poco dosificando y creo que pueden salir ganando, ¿no? claro. Es más, la ventaja que tenemos que es digital, podemos escucharlo también. Podemos Mm, ponerle ahí, o sea, texto o habla, no sé, alguna aplicación ahí, y lo escuchamos. Yo lo escuché, te confieso, ah, también leí y también lo escuché lavando trastes, sí, porque también claro, lavo trastes en la casa. son las Y ventajas. sí, es un libro muy bonito, la verdad les va a gustar porque además está en primera persona y a mí me encantó. Así que bueno, pues ahí lo dejamos. Muchas Nos gracias. despedimos entonces, muchas gracias y estamos pues todos los miércoles en la mañana, así que aquí nos vemos en Cafetera Cultural y pues muy pronto. Hasta luego.
Despertar en medio del océano, rodeado de un lujo sin precedente, donde cada amanecer marca el inicio de una aventura extraordinaria y exclusiva. Siente la adrenalina en una pista de carrera sobre el Marán y deleítate con los sabores más exquisitos de nuestra alta cocina internacional. Vive momentos mágicos en familia, llenos de risas y sorpresas inolvidables. Cuando cae la noche, la música y las luces despiertan la fiesta bajo las estrellas. Este es el viaje que siempre soñaste. Relájate y conecta con lo esencial. Descubre la verdadera esencia del lujo en alta mar. Reserva tu experiencia hoy mismo.